Dios les bendiga, mis amados. Hoy en esta oportunidad quisiera seguir hablando sobre el tema de los dones del Espíritu. El don que quisiera abordar ahora es el don de hacer misericordia. Ese don, hermanos, se pronuncia en Romanos capítulo 12, versículo 8, ¿verdad? Que dice que el que hace misericordia, que lo haga con alegría, poniéndolo junto a los dones, ¿verdad? Que se hablan ahí como el don de dar y otros dones que ahí se mencionan. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que el hacer misericordia es como tener ese tipo de como de ver como que uno piensa que hacer misericordia es nada más ayudar a los pobres, a los que lamentablemente son indigentes, ¿verdad? Y esos son los que nosotros pensamos que hay que hacerles misericordia. Y saber que eso es nada más es ser compasivo, hermano. Las personas que procuran el bien de aquellas personas en necesidad son personas compasivas, más misericordiosas en el sentido que lo habla en la palabra, no tanto, hermano. Porque ser misericordioso es mucho más allá de solo ayudar a la gente necesitada. Porque este don no se refiere a ayudar solamente a los necesitados. También habla de ayudar a aquellos que ni siquiera lo necesitan. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes ayudar a alguien que no necesita ayuda? Sino más bien sería ayudar a alguien que piensa que no necesita ayuda. Eso es hacer misericordia, hermanos. El hacer misericordia es ayudar, pero no ayudar como en forma de que tú pones una mano y yo te doy la otra mano, no. Es como tomar las cargas de los demás y ponértela en el lomo y llevarlas tú por ellos. Eso es hacer misericordia. No es lo mismo que es el don de ayudar o el don de dar, sino es un don que te permite el poder cargar por completo las cargas o los defectos de los demás, aún de nuestros propios enemigos. Qué maravilloso es este don, hermano. Estaba leyendo un poquito en la Biblia y empecé a buscar, ¿verdad? ¿Qué era, cómo se mencionaba esa palabra o qué significaba en el original? Y se pronuncia eleo. Es una palabra griega usada allí que su interpretación se podría, pues, pues dar como si fuera compasión, pero no una compasión de humano o física, sino es una compasión en la palabra o en la obra específicamente por la gracia divina. Es lo que significa. No es como que yo me conmueva por aquella situación y desea ayudar. No, hermanos. Es cuando el Espíritu Santo llega y te inunda y empiezas a hacer cosas que tal vez tú no podrías hacer en tu propio carácter, en tu propia personalidad, hermano. Porque cuánta gente no tiene personalidades un poquito duras, ¿verdad? Como en Japón, ¿verdad? Que dice que si una persona se cae, las demás personas no lo ayudan porque se supone que cada uno es dueño de su propia imagen, es dueño de su propio cuerpo. Y si una persona se cae en su cultura, esa misma persona se tiene que levantar. Y cuando tú la ayudas, estás dando una referencia que él no sirve para nada. Pero en cambio nosotros, por la misericordia de Dios, por la misma misericordia de Dios, nos tomó, o sea, sabiendo Él que nosotros éramos pecadores, éramos los más vil y despreciables del mundo, Él tomó nuestras cargas, Él tomó nuestros pecados y los clavó en una cruz, hermano. ¿Qué más grande obra de misericordia es la que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a nosotros, hermano? Esa es la mayor obra de misericordia. Y como dice en la palabra, sed como vuestro Padre, ¿verdad? Sed imitadores de Cristo
Y si Cristo fue misericordioso, y si el Padre dice que Él se deleita en mostrar misericordia a generaciones, a millares de generaciones, hermano, uno de los deleites del Señor es mostrar misericordia. ¿Cómo entonces la iglesia no va a poder mostrar misericordia? Pero tú dices, bueno, hermano, pero ¿cómo puedo mostrar entonces misericordia? ¿Cómo puedo yo obtener ese don? Claro, específicamente es por la bendición del Espíritu Santo, mi amado hermano. El Espíritu Santo llega y se posa sobre nosotros. No es que no lo tengamos aquí adentro, sino es que su poder se revela, como que se demuestra en hacer misericordia. Y hermano, y cuando sucede, hermano, aún con tus dudas, aún con tus impedimentos, tal vez mentales, porque en la Biblia habla sobre que nosotros alcanzamos nuestra misericordia aún siendo ignorantes, hermano. Lo dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. También dice que nosotros alcanzamos la misericordia a través de la palabra que leemos o que nos predican. Eso lo dice en Hebreos 4:16. Y que nosotros también, por haber alcanzado la misericordia de Dios, podemos hacer uso de la misma para mostrárselo a los demás. En Romanos 12:8, hermano. Esta es como la trinidad de la misericordia. Son tres facetas: el recibir misericordia, el aceptar la misericordia y el demostrar misericordia. Esas tres facetas es la que tiene que tener el Hijo de Dios, porque dice que los misericordiosos les será dado misericordia. Seamos misericordiosos. ¿Y cómo podemos hacer uso de este don? Hermano, este don tiene aplicaciones fabulosas, increíbles. Una de ellas es en el matrimonio, hermano. Dice en Oseas 2:19 que dice que el Señor se mostró a misericordia y que tomó a una mujer como esposa, aún conociendo sus debilidades y pecados. Hermano, nosotros los que por gracia del Señor estamos casados, constantemente debemos de tener misericordia, o que nos tengan misericordia a nuestros cónyuges, porque todos cometemos errores, hermano. Y la misericordia se demuestra en el perdón. Hermanos, la misericordia te ayuda a hacer cosas que tú no puedes hacer. A veces hay infidelidades, a veces hay maltratos, a veces hay incomprensiones, falta de afecto, falta de cariño que la otra persona, el cónyuge, ¿verdad? No lo demuestra, y eso hace que uno empiece a guardar rencor. Y la forma de mostrar misericordia es perdonando, aun cuando la otra persona no te ha pedido perdón. ¿Cómo una persona puede perdonar una infidelidad, hermano? Naturalmente es imposible. Se necesita la ayuda y la misericordia de Dios para tenerla. Claro, dice allí, perdonémonos los pecados, ¿verdad? Y si alguien fue infiel, pues puede ser perdonado por la misericordia de Dios, que afecte a la persona, al afectado. Pero no quiere decir que ya por eso tiene que volver a poner con esa persona, ¿verdad? No quiero dar a entender esas palabras, sino simplemente decir que debe de alcanzar el perdón, y que la persona que le fallaron debe de perdonar, pero no quiere decir que tenga que regresar. Eso ya nada más se lo debe de revelar el Espíritu Santo, si debe o no debe regresar. No, ni sus sentimientos, ni sus emociones, ni ningún tercero, solo el Espíritu Santo puede. Eso es lo que quería afirmar en esto. También el mostrar misericordia es cuando tú tienes un enemigo
o cuando tú tuviste un roces con personas y tal vez esa persona está en necesidad en este momento y tú la odias, que no debería de serlo, pero es que te cae tan mal porque te daña, te ofende, te insulta, como le pasó a David, hermano, que Saúl lo quería matar, tantas veces lo quiso matar, lo persiguió, lo humilló, le dijo hasta de lo que no era. Y aún en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1, nos narra que David dijo, ¿hay alguien de la casa de Saúl que aún vive para mostrarle misericordia? Hermano, solo el don del Espíritu Santo de mostrar misericordia nos puede dar esa capacidad de perdonar, y no solo perdonar, sino de bendecir a las personas, como también lo hizo el padre del hijo pródigo, que aquel hijo desordenado, rebelde, se apartó y se fue, ¿verdad? Y se gastó la herencia y hizo tanta barbaridad y regresó arrepentido. Y el padre, conmovido a misericordia, llegó a él, lo besó y lo aceptó. Hermano, ¿cuántos hijos espirituales de ministros están allá afuera pecando, cayéndose a pedazos y queriendo volver? Y tal vez muchos y necesitan ese demostrar de misericordia. Claro, tienen que llegar arrepentidos, pero genuinamente, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Como ministros debemos de tener corazón de padre para tener que ser conmovidos a misericordia, porque si no tienes corazón de padre o ministro de Dios, no vas a poder donar nunca una ofensa de uno de tus hijos, porque duelen y duelen muchísimo. También como padre natural, tu papá, tu mamá, que tus hijos tal vez los criaste bien, les diste todo, amor, todo lo que un hijo necesita, y aún así se te volteó y ahora estás decepcionado de él. Tal vez ya ni lo corriste de la casa, o tal vez ni lo quieres ver, o tal vez simplemente lo quieres ver y lo amas, pero él está ya apartado. Déjame decirte que ese don de misericordia te ayudará a perdonar, a restaurar y a tomar otra vez a tu hijo en tus brazos. Pero debes de tener ese don de misericordia, porque tal vez no tengas ese don de misericordia y es por eso que el Señor no te lo ha traído, porque tal vez tú tienes todavía rencor. Por eso dice en la palabra que en los últimos tiempos el Señor mandará el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no de los hijos a los padres primero, porque hay muchos padres que ya desprecian a sus hijos, que ya están decepcionados de ellos. Déjame decirte que el espíritu de Elías entrará en tu vida y te hará tener misericordia de aquellos que ni se la merecen. Como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, que aquellos que los crucificaron, que aquellos que lo insultaron, que aquellos que lo ofendieron, aquellos que estaban ahí burlándose de él, cuando le decían, bájate de la cruz, o cuando le decían, oh, ¿quién te bofeteó? Hermanos, y saber que una de sus últimas palabras, de sus 7 palabras que dijo al final, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O de sus 7 frases, van, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el momento más crítico de la cruz, hermano. Recordemos que el tiempo atrás el Señor estaba llorando, gimiendo, clamando, intercediendo, orando, hermano, para, no porque tenía miedo. Entiendan muy bien esto. El Señor nunca tuvo miedo. El Señor no tuvo miedo a nada, hermano, ni siquiera al morir, ni siquiera al sufrimiento. Mucha gente tiene eso en la cabeza, que piensan que Jesús algún día tuvo miedo, nunca lo tuvo. Lo que él tenía era la tristeza en su corazón de irse de nosotros, porque él no se quería ir, hermano. Nuestro Señor Jesucristo no se quería ir. Él se quería quedar con nosotros
¿Por qué? Porque, hermano, tanto tiempo a haber esperado ese momento y que nada más te durara 33 años o 40 años de la edad que tuvo él. Eso es poco comparado con la eternidad. ¿Tú crees? Si tú estás enamorado, si te dicen aquí está tu esposa, no la vas a ver durante 10 años, aprovecha estos 2 días con ella, ¿a poco tú no vas a querer? Tú no vas a querer quedarte para siempre ya con ella. Pues es lo que tenía el Señor en ese momento, hermano. No tenía miedo. Lo que él tenía era ese deseo de quedarse con nosotros, porque él sabía es que, Padre, yo voy contigo, dijo. Yo voy contigo, pero ellos se quedan aquí. Yo voy a estar en la gloria, voy a estar a tu diestra, sentado en tu majestad, al lado de tu majestad, pero ellos van a estar en medio de lobos, en medio de demonios, de espíritus inmundos, de pecado. Yo no me quiero ir, pero por eso te ruego que mandes al Espíritu Santo para que Él los consuele. Oh, hermano, ese era el motivo por qué él lloraba, por qué él gemía, no porque tuviera miedo. Quítense esa idea tan, perdónenme, me encendí, pero quítense esa idea de la cabeza. Nuestro Señor jamás tuvo miedo. Él lo que tenía era tristeza, afligida en su corazón, en su espíritu, aflicción de espíritu, hermano, para cargar esas enfermedades espirituales de nuestros cuerpos, para de esa manera llevar en la cruz esas enfermedades del espíritu. Por eso Jesús nunca tuvo miedo. Ese es eso es lo que él quería decir. Y hermanos, al final de cuentas, este don es maravilloso. Espero y haya sido de su agrado este video. Pueden comentar, ¿verdad? Oren para que el Señor siga revelando su palabra, no solo a mí, sino a todos sus ministros. Busquen los mejores dones, hermano. Búsquenlos. No ignoren estas verdades. Porque dice, no ignoréis, hermano, acerca de los dones del Espíritu Santo. No los ignoren. Y quiere decir que no es que no los busquen, sino más investiguenlos, léanlo. Eso es más que solamente esperar, ¿verdad?, a que un servidor o otro ministro, ¿verdad?, los predique. Busquen ustedes también. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y espero que el Señor les siga bendiciendo aún más de lo que ya son bendecidos. Bendiciones, mis amados hermanos.